Este video sobre la historia del Partido Socialista está dedicado a varias generaciones de luchadores sociales. A los ecuatorianos que dedicaron gran parte de su tiempo y energía a dejar este país mejor de lo que lo recibieron. A los militantes populares que luchan todos los días, con elecciones y sin elecciones, en ellas o a pesar de ellas. A aquellos que nunca se avergonzaron de decirse socialistas, que nunca se cansaron de luchar, ni lo hicieron por beneficio propio. A aquellos cuya convicción les hizo entregar hasta la vida por la revolución. Gracias, compañeros y compañeras. Hasta la victoria siempre. El socialismo representa una de las grandes aportaciones a lo largo de la historia y por lo tanto es un elemento fundamental del proceso político del país y del mundo. Un recuento de la vida política del Ecuador no puede ser realizado sin el análisis a profundidad de la presencia del socialismo a lo largo de sus diferentes periodos. El surgimiento del socialismo en el Ecuador no fue un fenómeno del acaso, una circunstancia imprevista, una situación coyuntural. Fue la culminación de un largo proceso histórico propio de nuestro país que avanzó hacia la construcción de un instrumento político revolucionario, una expresión de las masas que en los años 20 se generan como una organización política, en el marco de un mundo en el que estaba cambiando la realidad y en que el socialismo estaba avanzando. Ya desde entonces había un periódico dirigido por Ricardo Paredes, ¿no?, en el que ya se planteaba problemas de carácter social, dadas las condiciones objetivas del país, ¿no? El país era un país pues prácticamente en el que gobernaba eran los grandes terratenientes y el clero, ¿no? Y entonces se consideró que había necesidad de dar un movimiento de progreso para el país y que el obstáculo de toda esta situación había que fundar una nueva organización con reivindicaciones para el movimiento obrero, reivindicaciones para el país para que pueda progresar. Y entonces en 1926 se instaló la Asamblea del Partido Socialista. Antes de la fundación del Partido Socialista en el año 26, existieron varios grupos importantes que deben ser mencionados. El uno, el grupo Antorcha, en el que estuvo Ricardo Paredes y Leonardo Muñoz, por ejemplo. El grupo ese funcionó en Quito. Otro que funcionó en Loja, muy importante, el grupo Vanguardia, donde militaron los hermanos Mora Reyes, Manuel Agustín Aguirre, entre otros, que fueron de alguna manera, a mi modo de ver, ejes fundamentales en la articulación del pensamiento socialista en el Ecuador y que promovieron la necesidad de que estos grupos y otros más que se habían venido dando en el país se unieran, se constituyeran en un solo equipo de trabajo y formaran lo que fue efectivamente lo que ocurrió en mayo del año 26, el aparecimiento del Partido Socialista Ecuatoriano. Además de la situación sociopolítica del país, la derrota del radicalismo alfarista, más la influencia del anarquismo, junto con el impacto tanto de la Revolución Mexicana como de la Revolución Soviética, provocaron un fuerte remesón de las bases ideológicas y políticas del Ecuador. Eventos tuvieron mucho que ver con la democratización de una serie de problemáticas en América Latina, como son la reforma social, la reforma agraria y la reforma de la cultura, los problemas de la identidad. La Asamblea definió a su primer Consejo Ejecutivo Central, que estaba conformado por César Carrera Andrade, Pablo Charpentier, Emilio Uzcategui, Juan Genaro Jaramillo, César Endara, Ricardo Paredes, Hugo Moncayo, Adolfo Simons, Gregorio Cordero León, Jorge Carrera Andrade, Ángel Modesto Paredes, Luis Anda Rumazo, Segundo Dávila Castro, Evangelista Priftes, Luis F. Chávez, Leonardo Muñoz. Cuando nace el Partido Socialista no es homogéneo.
hay un piso común de todos los que convergen en ese partido naciente, que es la voluntad de cambiar el país, de cuestionar el gobierno de la oligarquía y de la plutocracia, de establecer mecanismos de redistribución y justicia social. Pero claro, hay un sector anarcosindicalista que más bien enfatiza en la vinculación con la organización popular. Hay un sector de tendencia más bien comunista que enfatiza la relación con la internacional estalinista en Moscú. Hay otro sector de corte más bien liberal de izquierda que enfatiza la profundización de las garantías democráticas, entre ellas del laicismo. Hay incluso un pequeño sector de terratenientes conservadores que devienen en la crítica social hacia el socialismo y que forman parte de este gran bloque. En suma, el socialismo es desde su fundación un fenómeno diverso, un fenómeno complejo, que poco a poco va ganando coherencia ideológica. El Congreso discutió el problema de la adhesión a la Internacional Comunista, pero como había también elementos liberales, progresistas, sí, pero que no estaban de acuerdo con la conformación de un movimiento de la clase de movimiento comunista, lucharon. Entonces la resolución después de esta expulsión de los elementos que fueron a disolver el Congreso, se resolvió por medio de una votación el de que el Comité Central, previa a la consulta de los comités provinciales, determinaría la adhesión a la Internacional Comunista. Pero dentro del Partido Socialista, tal como fue fundado, había un germen de división también, respecto a lo internacional nuevamente, es decir, había una organización bifrontista, porque había el Partido Comunista que se había fundado un año antes, en 1925, que tenía una propia estructura que funcionaba al interior del Partido Socialista, fundado en el 26, y no dejó de actuar así. Entonces esto indudablemente planteaba un problema de lealtades organizativas como un partido mundial, ¿no? El Partido Comunista, que era entendido como un partido mundial cuyo centro estaba en Moscú, y con esta otra tendencia que se adscribía a definiciones latinoamericanas, que se pensaba más afincado en una tradición ecuatoriana. El partido no tuvo la consistencia fuerte de lucha, y entonces por encima del Partido Socialista se fueron otras agrupaciones políticas que lo dividieron y lo atomizaron. A finales de la década de los años 20 se escinde el Partido Socialista, debido a que se produce una decisión de adscribirse a la Tercera Internacional, a la Primera Internacional Comunista, y esa decisión, que es unilateral a la dirección política y a su militancia, establece que por lo tanto lo que se funde en el 31 es el Partido Comunista, y el Partido Socialista más o menos se desintegre, deje de tener un funcionamiento orgánico. En los años 30, una vez que se produce la fractura por la fundación del Partido Comunista y la separación de los socialistas hasta su refundación en el año 33, más bien los socialistas como que tienen un espacio de enorme influencia en la cultura nacional, con la enorme presencia de talentos como José de la Cuadra, Pablo Palacio, Benjamín Carrión, el propio Manuel Agustín Aguirre. Es un proceso de la década de los 30 de reconstitución ideológica y orgánica del Partido Socialista. La división fue muy dolorosa, la división fue muy complicada, y al final el reconstituir el partido no fue solamente un hecho de volver sobre lo que ya se había andado, sino un intento de ir más adelante. El socialismo en 1933 tiene uno de sus grandes momentos de agrupamiento. Claro, en una crisis nacional generalizada, cuando había una situación económica muy deteriorada, cuando las masas y los sectores medios estaban muy depauperizados por la influencia de la crisis nacional
y de la crisis internacional que se había generado años antes. En ese entonces el socialismo es una fuerza insurgente que copa inmensos sectores de la sociedad ecuatoriana. Durante toda la década, militantes socialistas y de izquierda fueron partícipes de una gran etapa de producción artística y literaria en campos como la poesía, narrativa, plástica, música y ensayo. Los principales exponentes fueron Jorge Carrera Andrade, Miguel Ángel Zambrano, Pablo Palacio, Enrique Terán, Fernando Chávez, Ángel F. Rojas, Enrique Gil Gilbert, Pedro Jorge Vera, Francisco Paredes Herrera, Armando Hidrobo, Leopoldo Benítez Vinuesa, Benjamín Carrión. El socialismo como movimiento durante los años 30 no solamente se robustece en términos partidarios, porque se afilia a muchas personas al partido, sino porque logra una enorme influencia en la sociedad ecuatoriana. En el curso de 10 años, la literatura nacional, por ejemplo, se ha visto influenciada por las ideas socialistas de una forma determinante. Lo mismo que el pensamiento sobre la sociedad e incluso la música. Uno de los grandes músicos ecuatorianos, Francisco Paredes Herrera, es socialista, por ejemplo. Para poner un caso, los grandes novelistas, los grandes maestros, los grandes críticos de la sociedad, los grandes continuadores del indigenismo, todos socialistas. En suma, hay una visión de la sociedad que va cambiando por influencia del socialismo. Van generándose las condiciones para un nuevo congreso, el Congreso de la Reconstitución del Partido Socialista, que ocurre el 12 de mayo de 1933, que se reúne en la Casa del Obrero, un lugar histórico para los socialistas desde ese entonces y hasta este momento, y allí se elige como secretario general a Luis Felipe Chávez, quien fuera rector de la Universidad Central, entre otros cargos, y que tiene una brillante y activa participación. Esto ocurre en el año 33, en mayo, y en diciembre del año 33, cuando gana las elecciones Velasco Ibarra, Luis Felipe Chávez encabeza la oposición al gobierno, en el mismo momento en que se está fundando el periódico La Tierra, el 18 de diciembre de 1933. Evidentemente no apareció como un órgano oficial del Partido Socialista Ecuatoriano, pero todos sus redactores eran militantes del Partido Socialista. Fue la forma además con la cual resolvió la dirección del partido dirigida por Luis Felipe Chávez enfrentar el velasquismo de aquel entonces. En el 39 me afilié al partido, de manera que desde ahí comenzó mi participación oficial dentro del Partido Socialista. Organicé lo que llamamos en ese tiempo las Juventudes Socialistas. Y ahí en la universidad dábamos lucha permanente a Arroyo del Río, máxime con el desastre que hubo frente al Perú en la guerra que el Perú nos desencadenó a nosotros, y que Arroyo del Río, pues, en vez de dar facilidades para que el ejército ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano se defienda, pues él optó por no participar, no activar, lo cual desencadenó un odio terrible a Arroyo del Río. La década de los 40, en cambio, corresponde a una confrontación, sobre todo a partir de los años 41, una confrontación con el gobierno de Arroyo del Río, que da cuenta luego la caída de él y el aparecimiento fundamental de la Revolución de Mayo, la famosa Revolución del 28 de mayo, que da un giro importante en la vida del partido. Sin embargo, el propio velasquismo, que llega el 28 de mayo del 44, va a perseguirlo luego a partir del 46. Ya por ese tiempo formamos la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Lolo Lazo fue el presidente, yo era uno de los vocales por la Facultad de Medicina, es decir, por los estudiantes de Medicina, y decidimos que vaya una delegación a Chile, a Santiago, porque Velasco estaba en Santiago, aproximándose al Ecuador, antes estuvo en Buenos Aires, para que conversen con Velasco y vean si realmente Velasco debía ser el hombre a quien nosotros lanzaríamos como candidato. Pero en cambio fue creciendo el clamor, diría, popular de Velasco Ibarra y viva Velasco Ibarra, a tal punto que uno a uno fueron formando parte del bloque que
auspiciaba la candidatura de Velasco Ibarra. Finalmente, desde el Partido Comunista, presidido por Pedro Sá, hasta el Partido Conservador, todos apoyaron la candidatura de Velasco Ibarra y se formó lo que en ese tiempo se llamó ADE, Acción Democrática Ecuatoriana, que fue la que oficializó ya la candidatura políticamente, porque nosotros lanzamos como universitarios, pero ellos pues ya asumieron la fuerza electoral, y claro, ya con ellos pues eso fue, diría, sin mayor resistencia, porque de otro lado, del lado liberal, entre comillas, lanzaron una candidatura que no tenía, pero el menor respaldo popular, de Albornoz como candidato de los liberales. Bueno, la revolución del 28 de mayo del 44 fue sin duda el hecho de masas más importante del siglo XX. Y en ese entonces confluyeron un conjunto de factores: el cercenamiento territorial del 41, el fraude electoral con el que subió al poder Arroyo del Río, una situación de crisis económica, una serie de factores que hicieron que se coaligara una serie de fuerzas políticas en donde la mayoría era de izquierda: el Partido Socialista, el Partido Comunista, Vanguardia Socialista, un ala liberal, radical, no oligárquica, y también un sector del Partido Conservador y del Frente Democrático. Esta alianza sui generis se dio porque en ese entonces, en los años 40, estaba vigente en el mundo y en la izquierda la teoría de que había que unirse con sectores de la burguesía no oligárquica para lograr hacer una revolución democrático-nacional y luchar contra el fascismo, que es lo que estaba vigente en ese entonces. De manera que por eso la izquierda hizo esta alianza con sectores de derecha y sobre todo le puso a Velasco Ibarra como su líder, y pues le trajeron del exilio para que él sea el presidente de esta alianza. Y claro, Velasco no tardó en hacer realmente una contrarrevolución, porque él desconoció prácticamente todos los compromisos que había tenido con los sectores de izquierda, que él decía tener su corazón a la izquierda, pero todos sabemos que Velasco era un líder más bien conservador. Sin duda, esta revolución en la que el Partido Socialista tuvo una gran participación, varios de sus dirigentes fueron posteriormente asambleístas. Manuel Agustín Aguirre fue pues uno de los dirigentes de esa asamblea, pero él dijo a los 3 meses de haberse desarrollado esta asamblea constituyente que habían ido a escribir los socialistas una revolución que todavía estaba inmadura y que en cierto modo se la había abortado, porque ya las masas dejaron de movilizarse y toda esa irrupción enorme del pueblo, que contó incluso con una alianza con el ejército para derrocar a Arroyo del Río, pues había sido entregado en las manos de Velasco Ibarra. Por esta razón, en cierto modo, Manuel Agustín Aguirre hizo una autocrítica de esta participación socialista en la revolución, que sin embargo, pese a que fue una derrota en términos políticos inmediatos, sin embargo contribuyó a traer al Ecuador una serie de beneficios, entre ellos la organización social que fue legalizada. A partir de entonces se creó la Confederación de Trabajadores del Ecuador,